En el anterior capítulo dije que esperaba que el tono de los documentales de Tamayo cambiase en siguientes episodios, pero no ha sido así. Ahora tenemos bulos y desinformación, por supuesto centrado en las redes sociales y los creadores de contenido. Todo aderezado con recomendaciones de seguir las fuentes oficiales y hacer caso a los expertos. ¿Os suena de algo? Sigamos únicamente información oficial. Y por tanto, no propaguemos, no hagamos caso a informaciones de dudosa procedencia como ha ocurrido en otras crisis. Sabemos perfectamente que estas crisis son propicias para la propagación de bulos, de desinformación, que lo que hacen es polarizar y inocular desasosiego al conjunto de la ciudadanía. Así que pido responsabilidad a la gente para no difundir informaciones de dudosa procedencia. De hecho, este documental usa como tema principal la misma situación en que se dio la intervención de Pedro Sánchez que acabáis de ver, el apagón del 28 de abril de 2025. El miedo a un gran apagón es un miedo infundado, es un gran bulo. De Congreso del Partido Popular, pero tenemos aquí un apagón. Y para tratar este tema, lo primero que nos aclaran es que no se sabe muy bien qué es lo que ocurrió. Hubo mucha confusión y el desconcierto inicial apuntaba a un ciberataque. El Centro Nacional de Inteligencia sí que ha venido a confirmar que ha detectado ese ciberataque. El apagón no habría sido un accidente fortuito. ¿Por qué creo que hay posibilidad de que sea un ciberataque? Porque el CNI ha abierto una investigación. Es prácticamente imposible que pasara si no es provocado. Los ecologistas han tenido la culpa del apagón que ha sufrido España este 28 de abril. ¿Estaba esto planificado? ¿Hemos sido España el conejillo de Indias? Pero, ¿sabéis por qué se llegó a pensar que era un ciberataque? Pues porque nadie podía llegar a imaginarse que la red eléctrica de un país entero podía llegar a caer un día sin incidentes ni ataques externos. Y es que, aunque se han dado casos en otros países, eran provocados por accidentes naturales, como caídas de árboles o tormentas eléctricas. En otros casos, errores técnicos con un alcance limitado o directamente sabotajes en torres de alta tensión o en subestaciones. Pero no es algo asumible que sin ninguno de estos factores, un día normal y corriente, un país del primer mundo sufra una pérdida total durante horas y que no haya ningún responsable. ¿O sí que los hay? Pues a Tamayo se le ha escapado a quien señalaron las fuentes oficiales como responsables solo un día después del apagón. La ciudadanía lo que sí que debe tener claro es que el gobierno de España va a llegar hasta el fondo en este asunto. Y que se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Insisto, vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados. Este modus operandi fue el mismo que se utilizó con los trenes de Adamuz. Consiste en culpar primero a cualquier operador privado de forma que se descarte de forma automática cualquier mal funcionamiento en las infraestructuras públicas, consolidando el discurso de que lo privado es de mala calidad y que lo público funciona estupendamente. Pero antes de entrar en materia, me gustaría explicar dos cosas muy rápidas, que son elementales para entender lo que viene después. Hay una regla de oro que explican en el documental, y es que en todo momento, la generación de energía debe ser igual al consumo. Es decir, cuando tú enciendes el televisor, en alguna parte se produce la energía que consume tu televisión, ni más ni menos. Si esta regla no se cumple, se producen lo que se llaman oscilaciones, es decir, diferencias entre lo que se consume y lo que se genera. Evidentemente, no se puede prever en cada momento el consumo eléctrico, pero se utilizan modelos para predecirlos y hay un margen en el nivel de oscilación que permite compensar las subidas y bajadas que se dan en todo momento. Pero ¿quién es el encargado de controlar que esas oscilaciones no lleguen a suponer un problema controlando la generación de energía? Pues en el caso de España, Red Eléctrica, que es una empresa pública con una participación mayoritaria del Estado del 20%, pese a que el 80% sea privado. Y es que es la única que se encarga de la red de transporte de energía en España, ejerciendo un monopolio. Ejerce de director de orquesta, decidiendo quién produce la energía y quién no. Y ninguna generadora puede desconectarse de la red sin su autorización. Como anécdota, la presidenta de Red Eléctrica es Beatriz Corredor, afiliada al PSOE desde el año 2003, ministra de Vivienda con José Luis Rodríguez Zapatero y diputada por Madrid con el PSOE. Pero ¿qué importa de qué partido sea mientras esté preparada, verdad? Nadie mejor que una licenciada en Derecho y registradora de la propiedad para dirigir la única empresa responsable de la red de transporte de electricidad en España. Y todo esto con un salario de solo 546.000 euros al año.
Pero tranquilos, porque Tamayo ha consultado informes de expertos. En concreto, 2. Yo no sé qué pasó, pero hay 3 informes que sí que se han hecho que se explica qué pasó. ¿Estos informes son públicos? ¿Podríamos verlos ahora esos informes? ¿Quieres que te ayude? No se puede pasar por ahí. ¿Qué informe es ese? Este es el informe de los expertos europeos. Muchos datos, ¿eh? Y ese es el primero. Pero luego tienes el de red eléctrica, que este sí que ya está en español, pero sigue siendo igual de técnico, que es este. Incidente en el sistema eléctrico peninsular español el 28 de abril del 2025. Estos informes tienen tiempo. Es decir, el informe de red eléctrica salió al muy poquito. Pues habrá que leérselos. Hay 2 opciones. O contratamos a alguien para que lo haga o lo meto todo a ChatGPT. El informe de red eléctrica del que hablan venía a decir que la culpa no era de red eléctrica. Que es como si me preguntáis a mí... Perdone, ¿debería la gente que está viendo este vídeo darle al like y suscribirse al canal? Sí, y tengo un estudio que de hecho dice que deberían darle incluso a la campana. El informe europeo, que viene a decir lo mismo, aunque a Tamayo se le olvida comentar que en el panel europeo participó la propia red eléctrica. Es decir, que participó como juez y parte del caso. ¡Qué trucazo, ¿no? Lo que supone un claro conflicto de interés. Luego tenemos la CNMC, que ha realizado una investigación, fruto de la cual ha iniciado 64 expedientes sancionadores contra Red Eléctrica y diferentes empresas generadoras como Iberdrola, Naturgy o Endesa. Pero ¿sabéis lo extraño? Que hasta donde se sabe, ninguno de esos expedientes es por sucesos relacionados con el apagón, lo cual me lleva a pensar que la CNMC solo hace su trabajo cuando se producen incidentes graves. Y otra curiosidad, la CNMC la dirige Cani Fernández Vicien, que fue nombrada presidenta en junio de 2020 por el Consejo de Ministros después de haber ejercido como asesora de Pedro Sánchez. Eso sí, solo cobra 138.000 euros al año. Y el último de los informes, elaborado por Moncloa, de cuya imparcialidad mejor no hablaremos. Todos ellos dicen lo mismo. Es un problema multifactorial y la culpa es de todos, de Red Eléctrica y de las generadoras, lo que viene a decir que la culpa no es de nadie y que no es necesaria ninguna rendición de cuentas ni de responsabilidades. Pero seguro que habéis oído que la culpa era de las renovables, ¿verdad? Pues en realidad no del todo, ya que la crítica en realidad iba dirigida a aquellas energías renovables que no estaban adaptadas para proporcionar inercia al sistema. Y ahora tú te preguntarás, ¿pero qué demonios es esto de la inercia? Voy a intentar explicarlo de forma sencilla. Ya hemos dicho que el consumo y la generación tienen que ser iguales en todo momento. Pues para que eso se mantenga, la generación tiene que ser capaz de subir o bajar para adaptarse a la demanda. En el caso de las centrales hidráulicas de ciclo combinado o nucleares es sencillo. Tienen una determinada capacidad y dentro de unos límites pueden ajustar su producción. El problema es que en la solar o en la fotovoltaica esto no ocurre, ya que la producción que generan no es estable y no podían controlar la tensión. En esta situación, si hay un pico, no vas a poder controlarlo. Y este era el mix energético aquel día. Y entonces Tamayo recurre a los expertos para dejarnos claro que la culpa no fue de las renovables. Eso sí, expertos, todos ellos pertenecientes al lobby de las renovables en España. El mismo día y los días posteriores se empezó a comentar en los medios y redes sociales y tal que había sido cosa de las renovables. ¿Eso tú recuerdas verlo? Hombre, claro que recuerdo verlo. De hecho, eso se dijo más o menos un minuto después. Salió mucha gente en los medios de comunicación diciendo que la culpa era de las renovables. Eso ya ha pasado en California, ha pasado en Texas, ha pasado en Australia, ha pasado en el Reino Unido, ha pasado en muchos sitios. Y eso se hace así precisamente para marcar a fuego en la cabeza de las personas que la tecnología a la que quieres culpabilizar, que en este caso las renovables, es la culpable. Después, aunque tú consigas, como se sabe ya, que las renovables no tuvieron nada que ver y no fueron las culpables, ese primer aprendizaje es muy difícil de eliminar de la mente de las personas. Había 3 debates en España. Uno era la prolongación o no de la vida útil de las centrales nucleares, que todavía sigue abierto. 2 es el debate de si hemos ido demasiado lejos con las renovables o no. Y luego el tercero, el debate político. Y en todos esos debates, si las renovables eran culpables, era un instrumento útil para conseguir justificar la prórroga de las centrales nucleares, para que justificar parar las energías renovables y criticar una vez más, tener un argumento de crítica al gobierno. Según nos cuentan, las renovables no tuvieron la culpa de nada. Pero entonces ocurre lo siguiente. Esas propias centrales renovables que cambian tanto, que fluctúan mucho más que una central de gas o con una central de carbón, también pueden controlar la tensión. Lo que pasa es que lo hacen con una tecnología diferente a la que hay en las centrales convencionales. Hay que adaptar el sistema de control de tensión para que admita
que esas centrales renovables lo hagan. Y en España no se hacía porque no había normativa para ello. Poco más de un mes después del apagón y después de 10 años en el cajón, la CNMC corrió y aprobó la nueva normativa. El Gobierno ha aprobado hoy para reforzar la seguridad del sistema eléctrico. Es el llamado Decreto Antiapagones. Así que las energías renovables no controlaron la tensión porque legalmente no podían hacerlo. Lo que están reconociendo y que desmiente todo el relato que están montando es que esas centrales renovables de alta fluctuación no podían controlar la tensión, porque no había una normativa. Eso sí, un mes después del apagón, la CNMC aprobaba el decreto antiapagones, que es otra forma de decir que las centrales de renovables pudieron controlar su tensión. Esto es reconocer directamente que las responsables del apagón fueron aquellas renovables que no eran capaces de mantener un control de su tensión, en concreto la fotovoltaica, que a nivel gubernamental ni se habían aprobado las regulaciones que dependían de la CNMC, ni existía la infraestructura adecuada para tener una red eléctrica estable, algo que depende de red eléctrica. Así que, una vez más, el nexo de todo es un gobierno con políticas irresponsables que no duda en culpar a otros cuando las consecuencias de sus políticas ideológicas se hacen evidentes. Y sin embargo, las conclusiones de Tamayo son las siguientes. Después de hablar con muchos expertos, por fin entendemos qué pasó el día del apagón. El día del apagón, sabemos que no se fue la luz por un ciberataque. Eso no fue. No fue un fenómeno atmosférico. Y además sabemos que no fue culpa de las renovables, sino que todo se debe a un fallo en el control de la tensión o las tensiones. Pero ¿podría volver a haber otro fallo en el control de la tensión y que implique otro apagón? ¿Eso podría volver a pasar? Tienes que volver a preguntar porque puede haber un apagón por otros motivos que no sea un fallo por el control de la tensión. Es mucho más sencillo. ¿Podría volver a ocurrir un apagón? ¿Podría volver a ocurrir otro apagón? El sistema está reforzado ahora mismo, es decir, por ejemplo, las renovables también pueden ahora controlar la tensión y hay otras medidas que se han tomado para que no vuelva a pasar. Es decir, ahora sería más complicado que pasara otro apagón. No se está hablando de eso, ¿eh? Tenemos que hacer un servicio público e ir a informar al ciudadano de qué es lo que pasó ese día. Uno a uno. Uno a uno, a lo mejor tardamos mucho, pero se comienza poniendo la primera piedra. Así que vamos para allá, ¿no? Así que vamos a contar qué es lo que pasó. Venga, vamos a la calle. Hostia, me he hecho daño, ¿eh? ¿Vamos? Vale, Nemo. Bueno, vamos a hacer periodismo. Y ni corto ni perezoso sale a contarle a todo el mundo que el problema era el control de la tensión. ¿Pero qué es lo que Tamayo no te está contando? Pues vamos a empezar por 5 días antes del apagón, cuando se produjo un caso parecido que fue registrado por un operador de red eléctrica como un incidente grave y que de hecho pudo ser controlado gracias a la central de ciclo combinado de ACECA. El incidente fue tal que incluso la refinería de Repsol de Cartagena tuvo que ser desconectada por seguridad debido a problemas de inestabilidad en la red eléctrica. Pero por si no fuera suficiente, también tenemos audios que se han filtrado con las conversaciones entre red eléctrica y los operadores en los días previos. Y Red Eléctrica conocía 3 meses antes del apagón que el sistema eléctrico de nuestro país estaba fallando. Distintas empresas empezaron a alertar a principios de 2025 de oscilaciones en el sistema. Es lo que reflejan las nuevas comunicaciones enviadas a la Comisión de Investigación del Senado, a las que ha tenido acceso Radio Televisión Española. 31 de enero de 2025. Desde Endesa Barcelona informan a Red Eléctrica que en la central nuclear de Ascó ha estado a punto de desconectarse algún grupo. Según la transcripción de los audios, si saltan los grupos, dicen nos quedamos a cero. En Red Eléctrica asumen que lo ocurrido ese día no era normal. Ha sido una oscilación muy bestia. Hoy ha sido muy exagerado. E intentan tranquilizar a la compañía eléctrica apuntando que se analizará. Lo tendrán que escalar. Habrá reuniones, dicen, porque lo de hoy ha sido muy gordo. Se hará un informe o algo. A principios del mes de abril, el día 7, en otra llamada, vuelven a avisar de problemas de tensión. Los técnicos de Red Eléctrica apuntan a un exceso de fotovoltaica y a la falta de nuclear y gas como causa de los fallos de tensión. El problema es que había poca inercia, reconoce el operador. Y el 28 de abril, poco antes del apagón, llega a admitir que como cada vez hay más solar, habría que tener más grupos metidos, en referencia a las centrales térmicas que estabilizan el sistema. Los nuevos audios ponen el foco en la gestión de Red Eléctrica, que justo el día del apagón programó el menor número de grupos térmicos del año. Pero también hay audios del mismo día del apagón, unos minutos antes, donde operadores de Red Eléctrica reconocían que el problema venía por las oscilaciones provocadas por la solar y la ausencia de grupos con inercia en el sistema. De estos audios, Tamayo no dice ni una sola palabra. Y si alguien piensa que es porque no estaban disponibles, aclarar que estos audios salieron a la luz 3 días después del informe europeo del que hemos hablado antes, ese que exime a Red Eléctrica, del que Red Eléctrica formó jurado y del que casualmente
sí que se habla en el documental. Y por si quedase alguna duda, solo hay que ver cómo están las cosas en la actualidad. Si comparamos el mix energético un año después con unas condiciones similares, nos encontramos un sistema de respaldo basado en nucleares y ciclo combinado para minimizar el riesgo de otro apagón. ¿Por qué, si no hay ningún problema con el control de tensión actualmente, se siguen tomando estas medidas? También me gustaría preguntarle a Tamayo por qué no le ha contado a la gente que todo esto tiene un precio. Lo lleva teniendo desde el año pasado. Y es que entre el apagón en abril de 2025 y marzo de 2026 ha supuesto un coste adicional de más de 650 millones de euros, que están siendo pagados por todos los españoles a través de la factura de la luz, algo que ha supuesto un coste de 15 euros por consumidor, aproximadamente unos 4 céntimos al día según Red Eléctrica. ¿Pero queda todo en el coste económico? Y en este punto me gustaría hablar sobre algo relacionado con el capítulo anterior y sobre lo que Tamayo ha incidido mucho estos días, pero que en este documental se le ha olvidado: el factor humano. Muy simple. El documental enseña cómo el sector trata a familias reales como si fueran simples números, algo que quiero pensar a todos nos parece mal. Sentido común. Lo tienen como mercancía en vez de ver como personas. Y aquí entra el concepto de la banalidad del mal, cuando se hacen y se justifican cosas muy cuestionables desde la más absoluta normalidad. Ninguno de estos voceros habla de las personas. Porque Tamayo enfoca el apagón como personas que se libran del trabajo, otras tomando cañas, pero ignora la muerte de al menos 5 personas por la ausencia de electricidad, algo que en ningún momento se menciona en el documental, lo que me lleva a preguntarme si tiene claro el concepto de la banalidad del mal o solo de forma selectiva en función de quién sea el responsable. Y es que al final del día es el español promedio el que sufre las consecuencias y paga por ellas. ¿Pero a dónde va todo este relato? Solo hay que ver los comentarios que hacen con respecto a la Dana, como aquello de que los servicios de emergencia trabajaban a contrarreloj. Y es que hay un discurso que se está intentando instaurar desde hace tiempo desde el gobierno, y de hecho incluso se hizo hasta un documental para Radio Televisión Española llamado El Día de los 700 litros, que es un lavado de cara con respecto a la ausencia de los servicios de emergencia en los primeros días de la tragedia. No quiero que esto se olvide, así que, por si acaso, os lo dejo contado por parte de alguien que, además de tener mucho más talento que yo para hacerlo, lo vivió en primera persona. Vimos a gente desaparecer en el agua. Nos acostamos sin luz ni agua, pensando que, lógicamente, al amanecer estaría la Guardia Civil, estarían los bomberos, el ejército. Pero al amanecer no había nadie. Sí, había el cadáver en mitad de la plaza de una joven china, a la que yo recuerdo haberle comprado en su bar, en la plaza, alguna vez alguna botella de agua, con la que algunas sonrisas he intercambiado, porque la mujer no hablaba mucho español, muerta. Y al lado su madre velando el cadáver. Pero no había policía, ni ejército. No vino nadie en todo un día. Los coches estaban volcados, todo lleno de barro, silencio, miedo. Cae la noche, no viene nadie, hay saqueos. No sé si han visto la película La Purga, es lo mismo. Pero el segundo amanecer vendrán, amanece, no viene nadie, no hay nadie. Solo han retirado el cadáver un poquito más adentro, en un bajo que han podido vaciar los vecinos. ¿Cómo puede ser que en 48 horas no venga nadie? No tenía luz, tenía que calcular las reservas de la batería del teléfono móvil. Así que hice una llamada al ejército. No puedo decir lo que me dijeron. Solo que cuando colgué, le dije a mi pareja, hemos de salir de aquí por nuestros medios. En lo que se refiere a la parte de Rubén Gisbert y los bulos, no voy a comentar nada, puesto que ya lo hice en su día y mi opinión al respecto no ha cambiado. Os dejo el enlace por aquí para que podáis verlo si os interesa. Solo comentar que me parece bastante chapucero hablar de Rubén manchándose en el barro y no decir nada de los meses en los que estuvo ayudando a las víctimas de la Dana. Si vas a contarlo, cuéntalo todo. Pero me llama la atención que ha habido un tipo de bulo del que no hemos oído ni una palabra. Bulos como el del palo, que según Radio Televisión Española alcanzó al presidente cuando acudió a Valencia. Algo que, por cierto, fue desmentido por la misma agencia de verificación que aparece en el documental de Tamayo. O de cómo se culpaba de esa lluvia de barro sobre el presidente a la ultraderecha. Escapen del fango y de los bulos. No hagan caso de aquellos que pretenden ir contra el discurso oficial. Y recuerden que, en España, no habría más de un par de casos. Recuerden ir al 8M, porque les va la vida en ello. Recuerden que lo de Ábalos son bulos de la ultraderecha.
Y que lo de Begoña es máquina del fango, porque es honesta, seria y responsable. Estos son solo algunos, pero es que hay tantos que me resulta imposible pensar que Tamayo no haya podido utilizar ninguno de estos ejemplos para su investigación. Y de hecho, os animo a dejarme vuestro favorito en los comentarios. Porque de este tipo de bulos no se habla. Quizá porque no interesa. Quizá porque Tamayo tiene una amnesia selectiva cuando la responsabilidad apunta a quien firma los cheques de Radio Televisión Española. O quizá, simplemente, porque si contara la verdad completa, este documental jamás habría visto. Gracias infinitas a mis miembros de Patreon, a todas las personas que apoyáis este proyecto con vuestras donaciones, a los que compartís mis vídeos y a los que estáis en los directos. También a aquellos que os suscribís en Twitch, excepto a Colomo por pesado. Sois quienes me permitís sacar todo esto a la luz, así que gracias de nuevo a los habituales y a los nuevos donantes. Gracias por estar ahí, gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.